Queridos amigos, hoy es un domingo muy particular por la calidad de las personas que nos acompañan, pero por otra razón, quizá que excede la calidad de las personas. Van a estar juntos en una parte del programa. Estela Carlotto, esa abuela formidable y eficaz, que busca los nietos, y el general Balsa, nada menos que el general Balsa, el único hombre que tuvo la valentía notable de reconocer que lo que había ocurrido era macabro y que no eran excesos. Yo no olvido nunca cuando leí en el diario sus declaraciones realmente excepcionales. Un hombre cargado de méritos militares, estuvo en las Malvinas. Yo no soy amigo de las Malvinas, como ustedes saben, de esa guerra absurda, pero bueno, estuvo allí valientemente. Y yo agregaría solamente que el programa es histórico porque va a hablar de la historia argentina. Este es un capítulo todavía no cerrado porque hay mucho que no sabemos y esperamos que se sepa. Nuestro aporte humilde con este programa es escuchar a los dos por separado y después juntos para ver si podemos empezar a dialogar para encontrar la verdad. Espérenos. Señor general, cuando usted se atrevió, no me acuerdo la ocasión, si fue un 9 de julio, una comida de las Fuerzas Armadas, no, ¿cuándo? No me acuerdo. Tuvo la valentía de un reconocimiento que a los argentinos nos ponía camino de la verdad, eh, camino de no seguir diciendo cosas elípticas como es excesos y cosas. Yo dije, bendito sea Dios, el país empieza otra nueva manera de mirar un hecho muy lamentable. Lo dice usted que es muy lamentable, no lo digo solamente yo. Y se me ocurrió que era empezar un camino de ese difícil tema que es reconciliación. Saben ustedes lo que les pasa a los chilenos, pero los chilenos no tuvieron un Balsa que fuera capaz de decir, ha pasado esto y yo lo asumo y no hay obediencia debida cuando lo que se manda es un delito. Esa es la primera pregunta, ¿cómo se animó? No se animó el general Balsa. Y si es un acto de valentía, fue un acto de valentía del ejército argentino. Sí, claro. Fue un 25 de abril de 1995, un martes. Veníamos meditando eso desde aquella fecha, unos 3 años atrás. Yo ya había dicho algunas cosas no tan determinantes, contundentes, explícitas como esa noche, pero creí recoger en mis subordinados, oficiales y suboficiales, algo que se podría concretar en decir, este tema hay que abordarlo, hay que estar dispuesto a sostener el diálogo doloroso que no hemos sostenido y no podemos engañarnos más. Estoy seguro que esa noche eran pocos quizás en el ejército los que estaban de acuerdo con lo que yo dije. Pero con el correr de los días y de las semanas ya no eran tan pocos, fueron muchos y me sentí respaldado por el ejército en eso que yo dije. Y después ampliaría qué cosa pasó o qué cosa me pasó en 1992, almorzando en un almuerzo protocolar que integraba la delegación argentina, donde a mi izquierda, en Estrasburgo,
yo tenía a la señora Simone Weil. Y la señora me empezó a hacer preguntas. Esta señora que ha estado en un campo de concentración. Sí, lo conocemos mucho. Y yo estaba de uniforme, me preguntaba quién era, qué era el uniforme. Y empezamos a tratar el tema del pasado argentino. Y yo traté de contestarle todas las preguntas a la señora. Pero después de ese almuerzo, perdón, yo dije cena, era un almuerzo. No dijo almuerzo, dijo bien. Después de ese almuerzo, yo dije, contesté pero no respondí. A mí mismo yo no me había dado respuesta. Y dije, lo que esta señora plantea está latente y esto hay que enfrentarlo. Era el 92. Creo que fue un paso muy pequeño. No hice todo lo que creo que debía haber hecho, pero creo que hicimos lo que pudimos hacer. Fue un pequeño paso nada más. Ahora dígame, ¿usted siente que hay gente que tomó la posta? Porque aquí hay una sensación de que usted da un paso infernal, importante. Todos coinciden en que es un general democrático. Pero los que lo siguen, ¿tienen ganas de seguir diciendo todo lo que saben? Lo que me consta es que los que han tomado la posta de la conducción institucional de la fuerza, si usted me considera democrático, es una alegría para mí, ¿no es cierto?, una satisfacción, pero los que me siguen son tan o más democráticos que yo. Y sobre el tema este doloroso del pasado, yo no podía haber dicho lo que dije si no hubiera contado con el apoyo de ellos, porque son los que me acompañaron en la conducción. Posiblemente en estos meses han ocurrido algunas cosas confusas, pero deben tener confianza en los valores éticos, morales y la visión del pasado y el dolor también que experimentan sobre no poder dar respuestas quienes están conduciendo la fuerza. General, a mí me da una gran alegría que usted diga que es un paso, dice un pequeño paso, no fue pequeño, pero fue un paso, claro, evidentemente no hemos llegado al corazón de la historia, que es enterarnos cómo se pueda, de la mejor manera. Yo no soy utópico de creer que las cosas imposibles se pueden dar, pero lo utópico es arduo, pero posible. Yo estoy convencido que los argentinos nos vamos a reconciliar de verdad. Camino difícil, por cierto, cuando conozcamos de la mejor manera que se pueda. Yo comprendo que no todo se puede. La verdad, y cuando el pedido de justicia, que no se cumplió por muchas cosas que no vale la pena recordar ahora, se dé. No le podemos pedir a las madres que no tienen más su hijo, ni a las abuelas que han conseguido 66, pero ¿cuántos quedan? En fin, que todo lo den por terminado, porque empezamos por borrón y cuenta nueva. No es así, la historia no es así, y yo me encanta oírle decir que fue un paso. No fue pequeño, eso no lo concedo. Yo creo que la búsqueda de la verdad, por supuesto que es útil, que no puede cerrarse y que es una obligación y un derecho de todos. ¿Cómo se llega a la verdad? Posiblemente a la verdad absoluta no. Estoy hablando un rabino y con un pastor de la iglesia. La tiene Dios. Pero quizás tenemos que hacer un esfuerzo a partir del arrepentimiento sincero y de respuestas, por lo menos de algunas respuestas que la sociedad, una madre que sufre, una abuela que está buscando un ser en el mundo, tenemos que contribuir a eso. Desgraciadamente, esto está relacionado quizás con instrumentos jurídicos que en su momento tuvieron una intención quizás de pacificación, pero que cerrando una puerta, la pacificación no se logró. Al revés. Sí, tal cual. Ahora, si yo como un ciudadano le digo que sospecho que saben mucho más de lo que dicen, ¿usted cree que yo estoy equivocado? No está equivocado. Lo que pasa es que tenemos que ver quién es el que sabe mucho más de lo que ni siquiera dice. Pero de este ejército actual, del ejército que está conduciendo el general Brinsoni, de los generales de la conducción superior, creo que ellos no tienen las respuestas como no las tuve yo.
pero hay muchos y que han sido beneficiados con esa gracia, con ese perdón que es el indulto, que no es olvido, es un perdón, que han sido beneficiados, quizás han confundido ese perdón, esa gracia del indulto, con un sentimiento de impunidad. Y ahí se ha cerrado algo. No nos olvidemos que a fines del 83, un comandante en jefe ordenó destruir todo lo relacionado con la lucha contra la subversión. Dio un argumento que lo hacía para organizar archivos. Y yo no he tenido respuesta. Lo único que le puedo decir es que creo que mi sucesor tampoco tiene la respuesta documentada, pero que hay mucha gente que sabe. Y quizás Dios pueda hacerle abrir la conciencia y el corazón para que den algunas respuestas. Hay una ley que a veces se confunde, que yo la he analizado, muchas cosas las he analizado, no cuando era teniente coronel, ni general, sino como jefe de Estado Mayor, la ley de obediencia debida. No comprendía a los comandantes de zona, de subzona, los comandantes en jefe, es decir, aquellos que tenían el dominio del hecho y la responsabilidad de la decisión y de la conducción. Pero posteriormente, en el octubre del 89, hubo indultos, con la intención, no lo dudo, de que se dijo de pacificar. Bueno, pero un año y algo después nos tuvimos que enfrentar en Buenos Aires el 3 de diciembre, muertos y heridos, es decir, que la pacificación no se logró. Y hoy el ejército no ha podido dar, yo no he podido dar respuestas ante preguntas. Y comprendo lo que usted me dice es cierto, cuando me dicen cómo no saben. Volvemos. Me piden que corte. Bueno, volvemos enseguida. Probablemente en una iglesia o una sinagoga escuches muy seguido hablar de reconciliación. Es una palabra maravillosa y es un estado del alma al cual todos debemos aspirar, pero para eso no se consigue por decreto, para eso hay que trabajar arduamente. Las personas, las familias y las sociedades. Y para que los argentinos podamos reconciliarnos con lo negro de nuestra historia y con nuestro pasado reciente, tenemos que enfrentarlo. Recién tuvimos al general Balsa, con el cual hablamos y vamos a volver a hablar en el próximo bloque también. Y ahora nos visita Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Bienvenida, Estela. Ya te tuvimos en el programa anterior en Canal Aleph, así que no vamos a hablar mucho acerca del trabajo de abuelas, que gracias a Dios ya está conocido. Lo que yo quiero preguntarte, recién le preguntábamos al general, y si hay gente que sabe mucho más de lo que dice, y yo sospecho que sí, no sospecho, digamos, los argentinos que esa generación nos golpeó, sabemos que saben más. ¿Cuál es tu reclamo hoy? Bueno, sí, efectivamente hay muchísima gente, los hacedores de toda la etapa de la dictadura militar saben lo que hicieron, lo programaron y lo hicieron, lo llevaron adelante, y hay una necesidad imperiosa de saber todo eso que saben y no dicen, y de recomponer toda esta etapa social que se va a prolongar en el tiempo, porque vemos muy bien que esa intención aparente que se ha tenido cuando se dio la ley de punto final de evidencia de vida no tuvo ningún efecto, porque la memoria sigue, la demanda sigue, la urgencia sigue, y los años pasan, y acá, si se habló de querer pacificar, que no sé de qué se entendía por pacificación, no se consiguió, porque los argentinos somos pacíficos, porque esto lo remarca muchísima gente, de que en la Argentina nadie tomó venganza por mano propia, buscó el agravio al que le había agraviado, sino siempre se va por el camino de la Constitución, de las leyes.
Yo insisto que en este momento, este es un reclamo que hago permanentemente, a más de 16 años de gobiernos constitucionales, estamos en un tránsito democrático hacia una verdadera democracia, todavía no existe. Las Fuerzas Armadas, porque yo lo tengo que puntualizar en quiénes fueron los que victimizaron a los opositores políticos, siguen corporativas, siguen silenciosas, siguen abroqueladas, siguen sin romper ese silencio y se defienden. Porque ¿cómo se explica si no que cuando son convocados por la justicia no declaren, se nieguen, o lo que dicen ya es sabido, o perdieron la memoria? Es decir, yo no estuve, no fui, fue el otro y el de arriba lo acusa al de abajo. Es una cosa muy, muy terrible, muy desgastante, y que se agregan otros ingredientes como que el actual jefe del ejército haya tenido gestos de solidaridad con Menéndez en Córdoba, que sabemos que Menéndez tiene una historia patética, tétrica, en un campo de concentración, La Perla, tiene crímenes en su haber. Entonces, si queremos justamente llegar a un punto de convivencia, tenemos que poner cada cosa en su lugar. Yo siempre digo, el que mató es un criminal, el que robó es un ladrón, el que raptó... Te he dicho algo que es muy clave en toda esta historia. Yo vengo diciendo hace muchísimos años en mi prédica que sin verdad es inútil. En verdad es injusticia, pero sobre todo la verdad es el principio de la justicia. Si no tenemos verdad, perdemos el tiempo. Yo tengo que decirle que en el tema de los indultos, esto es público y manifiesto, está grabado en programas de Neustadt y Grondona cuando trabajaban juntos, yo fui enemigo. Y no porque yo quiera castigar a la gente, querer que se pudra en la cárcel, pues yo no creí que pacificara. Y nos recordaba el general que a los 2 años hubo sangre en las calles de nuevo. Es decir, toda pacificación que no ve, y tenía un miedo muy grande de algo que dice usted, que prueba que los argentinos no somos vengativos. Yo tenía miedo que los mataran, sobre todo a los comandantes en jefes. Que al salir, claro, cualquiera... No pasó, nadie se vengó y había motivos en muchos que han perdido gente muy querida y que ha sido muy lastimada. Para explicarle que yo concuerdo con lo que usted dice, de toda la vida, esto no es nuevo, no es que me ha dado ahora o que hay democracia y es muy fácil. No, de toda la vida. Y creo que lo que hay es que seguir creyendo que se pueden obtener elementos de verdad. Sí, yo creo que sí, de a poquito, de la manera que sea, o no. Yo creo que también hay una responsabilidad en el poder político. Porque yo en este momento insisto, porque tenemos un nuevo gobierno y uno siempre da un voto de confianza, espera. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene un poder ahí. Entonces tendría que conversar, arreglar con los que comandan las diferentes fuerzas, justamente para esa división de separar los que fueron responsables, porque no son todos Macera, Videla, etcétera, que están en la cárcel, un poco especial, pero están, sino hubo otros responsables muy feroces, por ejemplo Chicolatz. Entonces, decir, estos son, que por otra parte, lo que fue la CONADEP tiene esa lista de personas responsables de la represión de 1.600 personas. Entonces, algunos ya han fallecido, otros estarán retirados. Se puede decir, estos tienen que hablar, y estos, que son las camadas jóvenes. Yo nunca puedo olvidarme de que cuando fuimos recibidas por el Papa, en la plaza de San Pedro, nos vinieron a ver unos cadetes que habían dicho dónde estábamos las abuelas a su secretaria, a Maruca. Sí, a Maruca, que nos estaba buscando desesperadamente por otras razones. Bueno, y les dijeron los chicos que estaban con su uniforme ahí representando a la Escuela de Penitenciaría Argentina de La Plata, creo que era. Y le dijeron, no, las abuelas están allá. Y después nos vinieron a saludar en la plaza. Eran chicos de la edad de nuestros nietos que nos querían. Entonces yo digo, esos chicos tienen derecho a ser educados democráticamente, a ser respetados en democracia y a saber que ellos no tienen nada que ver con esa historia. ¿Por qué después tenemos que decir,
las Fuerzas Armadas. Claro. Y están Es que ellos. es un favor que se haría el ejército a sí mismo. Claro, Porque exactamente. dignificaría Claro, por que una supuesto. persona que Exactamente. camina con un uniforme sea una persona que uno lo mire como Claro, diciendo, que "Mirá". no tenga ese rechazo de que uno ve un uniforme y dice, ay, va de retro, ¿no? Porque es como ver, es porque se nos mueve todo adentro. Y entonces, fíjense ustedes, y está el general Valls acá, que a él le costó mucho haber hablado. Y yo cuando habló en el tribunal de Bañasco y dijo lo que dijo, dije, es el que rompió el silencio corporativo del ejército y le va a costar caro. Hay que contar lo que dijo. Él dijo Sí. que sistemáticamente robaban bebés. Exactamente, No, pero no decía reconoció, ahora, déjalo que lo diga él. reconoció, Sí. reconoció los hechos. Y entonces, pero claro, los que no quieren hablar, claro, esta persona la echan de un club, la marginan de acá, la amenazan de allá, ¿es por qué? Porque se atrevió. Y dio un Bueno, paso muy importante. Y Él dio un dice que paso fue un pequeño importante. paso. No fue pequeño, es fue importante. grande. Bueno, pero el presidente de la Rúa tiene que empezar a hacer ese trabajo y cuando nos reciba, algún día que le vamos a pedir una audiencia, le vamos a decir esto que yo digo en muchos medios, que él tiene una responsabilidad histórica ahora de decir, bueno, señores, basta. Y ascendió a 7 militares, eso es lo malo, que estaban caratulados como partícipes de la represión. Él y su ministro de Defensa. Entonces, tenemos que ir caminando. Y los legisladores. Y que los si legisladores, hubieran votado en pero contra. claro, también. Pero hubo como una Entonces, carta de presentación. Pero sigamos, entonces, ¿cómo se explica esto? Que los legisladores, ¿cómo lo explica? Yo entiendo por qué Y explica que yo se cubra un militar con no otro. ¿Cómo? entiendo. Yo digo, si la política es eso de que hacen lo que se negocia, lo que se habla, lo que conviene y no lo que el pueblo quiere, no sé, la política no será nunca santo de mi devoción, ¿no? Sin embargo, vos decís que hay que involucrarse. Involucrarse, sí, pero desde el lugar en que estamos. Claro. Yo me involucro como abuela de Plaza de Mayo, pero hasta acá. No, yo hablo políticamente. Yo No, sé porque una vez hemos políticamente charlado. No sí, se no. involucra, Sí, no se no, involucra. hay No gente ella. que no, yo no, partidariamente no. Es decir, Hay que gente ella que dice sí. que hay que ocupar espacios y no los ocupan otros. Sí, eso sí. Yo cuando alguien viene y está para tener un cargo de un lugar determinado en el gobierno políticamente, y hay que alentarlo, porque esos lugares hay que ocuparlos. Así Y es. si uno sabe que en ese lugar está una persona confiable, respetada, y bueno, hay que alentarla a que lo haga. Después, generalmente Pero duran usted poco. Usted no, No, porque yo no, usted yo no no tiene tengo. vocación. No, a no tengo esto. paz, también me vinieron a pedir que sea constitucionalista en su momento. ¿Cómo voy a estar yo de constitucionalista si yo soy una maestra? A mí me llevan a dar una clase chocha de la vida, pero a Había reformar gente una constitución. mucho menos formada que bueno, usted. pero eso es responsabilidad de ellos. Eso es falta de seriedad y de, no sé, de respeto, porque yo no podría hacer lo que no sé hacer. Sería Tiene muy razón, audaz. exactamente. Muy audaz. Yo creo que acá hay una enseñanza muy importante. Tiene que ver con que quien sigue el trabajo de esta abuela y tantas otras abuelas sabe que siempre destaca que lo que hace lo hace por el amor de la búsqueda de su nieto y los nietos y no por el odio al otro, ¿no? Esto es muy importante. Para reconciliarse no necesariamente tenés que odiar, lo que tenés que ser es un buscador de la verdad para lograr la justicia y por fin la paz. En el próximo bloque, el obispo, el rabino, con Estela Carlotto y el general Balsa. General, esta no es una pregunta demasiado comprometida, ya la haré alguna comprometida. ¿Cómo conoció a la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo? Se celebraba un acto en el Salón Blanco, en la Casa de Gobierno, creo que era con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y yo fui en representación del ejército, empecé a saludar a todas las señoras que estaban en primera fila, hasta que llegó un momento que la próxima señora que tenía que saludar era la señora de Carlotto. Fue un momento, fueron segundos, un instante donde vacilé, tuve distintos sentimientos,
usted no se acuerda, señora, pero usted me miró bien a los ojos y yo traté de mirarla a los ojos también, pero que si tuviera que rescatar un sentimiento en ese momento fue hasta de vergüenza, porque yo la conocía de su lucha responsable, y yo no ignoraba que usted, cuando me saludó y me tendió muy gentilmente la mano, en ese momento usted no ignoraba que yo era jefe del ejército al cual se le pedían y se le piden respuestas. Sí, efectivamente. Yo lo recuerdo muy bien. También tuve mi momento, porque como dije en el bloque anterior, uno ve un uniforme y se le erizan los cabellos porque está ligada a la historia nuestra, justamente a toda esa época de represión. Pero yo, como dije también en el bloque anterior, tengo que reconocer que usted tiene un mérito muy grande, ya lo había hecho bastante tiempo antes, de haber públicamente reconocido la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas que usted comandaba, no en ese momento, pero que en este momento era el comandante, y de decir que no había obligación de obedecer órdenes y en fin, puso muchas cosas en su lugar que creo que causó una gran conmoción. Por eso, en el segundo encuentro accidental que tuvimos, en una reunión social, yo ya, como también él me vino a saludar, yo digo, dio 2 o 3 zancadas y vino, porque Sí, con el tamaño que tiene para eso, yo ya le empecé a pedir cosas y a decir lo que se podía hacer. Porque, ¿qué es lo que yo digo? Que lo que dijo fue excelente y lo repitió no una vez, pero que a las palabras hay que llevarlas a las acciones. Y que si hay una disposición de apertura, deben buscarse las puertas, los caminos, para llegar a dar respuestas, soluciones. O sea, ¿el tema cuál es? El nuestro, el de los chiquitos. Y yo le dije al general que sus subordinados son los que tienen que decirnos dónde está, quién los tiene, porque los tienen. Y habría que haber habido alguna relación ahí de trabajo, porque, y que se puede hacer todavía, no está descartado, de que se llegue a saber quiénes son los que dentro del ejército tienen nuestros nietos, los están criando como hijos propios. No es difícil, hay formas, pero no alcanzamos a conversar más ni a profundizar más este tema. Bueno, yo la vida la sigo haciendo como siempre, en general habrá tenido sus otros problemas, otras cosas. Hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. General, el año 2000 va a pasar a la historia, cuando lo juzguen, como el año en que el Papa pidió perdón. Y distintos sectores están tomando esto como inspirador. ¿Hay una posibilidad que nosotros escuchemos alguna vez perdón del ejército? Yo lo he pedido institucionalmente cuando era jefe del ejército. Hoy ya hablo como un militar retirado. Y paradójicamente escuché expresiones como estas: que Balsa se deje de pedir perdón. ¿Hasta cuándo va a seguir pidiendo perdón? Y yo sé que no he dejado conforme con lo que hice, no solamente a la señora, porque la comprendo a ella, y comprendo a las madres, y comprendo a quien me para en la calle y me dice que fue torturado o que tiene un hijo desaparecido o una hija. Eso me ha pasado y todavía me da un beso una señora mayor en la calle. Pero lo paradójico es que los que me han criticado por lo que el ejército en ese momento institucionalmente dijo y lo expresó por su jefe de Estado Mayor, me han criticado algunos políticos, algunos empresarios, me puede haber criticado también, y espero que no se... o criticado o no haber estado de acuerdo con ese gesto que tuvo el ejército y que tuve yo, a lo mejor algún obispo, donde han dicho, no, Balsa se está extralimitando, porque acá... Yo nunca lo vi eso, pero puede ser que uno... A veces cuando uno dice estas cosas, si antes me criticaban o tenía un enemigo, ahora voy a tener más. Pero creo que
si no hablamos claro, si somos hipócritas, si no tratamos de ser auténticos, es decir, yo he recibido críticas por ese pedido de perdón, que no ha sido suficiente. Yo dije, estoy convencido, fue un pequeño paso, pero un pasito, fue insuficiente el pedido. Tenemos que, quizás, la Iglesia Católica, credo que yo profeso, pero los demás credos, todos los credos importantes de nuestro país, la lucha de las abuelas, de las madres. Acá es necesario conversar, pero a partir del arrepentimiento sincero y con la convicción y la intención de decir, voy a dar alguna respuesta generosa, quizás no todas. Y esto tiene que ser encauzado, para mí, por el nivel político. Las Fuerzas Armadas son... Perdón, yo nunca quiero hablar de Fuerzas Armadas, sino de ejército, ¿no es cierto? Pero hoy ya no hablo como el ejército, hablo como un militar retirado. No hay duda que están subordinadas al poder político, al poder civil. Tienen que ser mandadas. Pero si nosotros no hacemos este pequeño esfuerzo de abrir una pequeña puerta y dar alguna respuesta, y no vamos a tener futuro. El que quiera olvidar el pasado va a tener como castigo el ver cómo se repite. Así es. Claro, esa es la cosa. El pasado Muy importante esa frase, general, no se puede olvidar, hay que superarlo, pero superarlo no con la impunidad, superarlo con una partecita muy chiquita quizás de la verdad. Yo, señora, créame, he hablado con camaradas míos, o colegas, vamos a decir otra palabra, porque si no, y algunos de ellos, no sería sincero si yo dijera que con algunos de los que hablaban, yo sé que ellos conocen mucho, tuvieron responsabilidades decisorias en ese momento, tenían el dominio del hecho, conocen, pero amparados en ciertas leyes, consideran, como dije anteriormente, que el indulto fue otorgarles impunidad, y no como fue una gracia, un perdón, y tienen que responder a ese indulto que se dio, dando alguna respuesta. Soy cautelosamente optimista en que esto pueda lograrse. Yo tengo esperanzas, amigos míos, porque ustedes saben que yo tuve la triste misión de ser el delegado del episcopado, gran parte solo, con el secretario general, que no era obispo. Después nos pusieron otro obispo cuando ya era muy tarde. Y yo me quedé admirado de cómo me engañaban. Es decir, no me engañaban, porque yo no tengo ni un pelo de tonto ni pelo de nada. Pero me acuerdo de las reuniones desde las más altas esferas y los comandantes en jefes a los secretarios que eran nuestros interlocutores. Llevábamos toneladas de pedidos. Nunca hubo una respuesta. Una. Yo les dije a los obispos, me estamos perdiendo el tiempo, no me sigan obligando a ir. Fue inútil. Ellos creían que era mejor. Yo también creo que es mejor dialogar en la verdad. ¿Estamos claros, mi querido rabino? Absolutamente. Si dialogamos en la verdad, aunque la verdad sea dolorosa, aunque sea lenta, pero claro, cuando no hay una sola intención de decir la verdad. Pero yo tengo esperanzas, general, después de oírlo, que me siento con mayor esperanza después de oírlo. De que con pasos cortos, no como los que da usted, que tiene una altura al lado mío además es impresionante, que soy enano, que podamos ir avanzando, no perdamos. Hay que buscarlo, es decir, nosotros somos las abuelas por una naturaleza optimistas, además estamos siempre con una apertura a la lógica, no negociamos absolutamente nada, porque a veces uno recibe ofertas para ciertas situaciones negociarlas a costa de cosas realmente repudiables, ¿no? Como el olvido, mirar para otro lado o decir, bueno, no hablemos más. No. Las cosas, si uno quiere construir y dejar para la posteridad algo bueno, tienen que hacerse claras, de frente y completas. Yo creo que hay que seguir insistiendo en esto. Nos llegan así rumores de que hay gente que quiere hacerlo en cualquiera de las fuerzas, pero resulta que nos llegan esos rumores, optimismo entonces, pero después llegan las amenazas a la doctora Servini de Cubrí, el coche que le tiran encima, toda la cuestión de que de algún lado viene. ¿Qué podemos suponer?
cuando sucede una cosa así, que lo hacen 2 o 3 alocados, no, viene de un lado. Entonces, por un lado, hay gente que a lo mejor tiene buena voluntad o piensa que hay que caminar otro camino, y otros que dicen no, y hagamos amenazas, impidamos esto. Entonces es como una de cal y una de arena, y de dónde nos colocamos. Entonces hay como un efecto de confianza y después de retroceso por decir, no, los hechos concretos son estos. El otro día le allanaron el domicilio, no se allanaron, le invadieron, le rompieron la puerta al secretario de la doctora Servini de Cubría. Y le robaron lo que querían robar, nada de joyas ni de dinero. Materiales que él tenía en su computadora, claro, y le dejaron un cuchillo que dicen que tiene un símbolo especial en el armario. O sea, ¿quiénes fueron los que entraron con 2 autos, chapa de la provincia? Esa gente, ¿de dónde salió? Son mensajes, vienen de algún lado. Y si un jefe no sabe lo que hace su subordinado, no sirve para jefe. Puede decir, se nos escapan de las manos. No. Si está sirviendo a una fuerza, tiene que haber un control general como para saber qué hace cada quien. Si no, no sirve. Esto lo tiene que contestar usted, ni él ni yo. No, sí. Voy a intentar una respuesta a lo que dice la señora. En realidad, en muchos casos, la conducta individual delictiva de un subordinado no necesariamente tiene que ser conocida en una estructura jerárquica donde tiene distintos niveles como el ejército. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, así la sinceridad nos origina muchos problemas. Tenemos que ver, y eso fue una cosa que me fue marcando a mí a partir de la conversación esa con la señora Simone Weil, que vuelvo a repetir. En el 92. En el 92. Yo recién me hacía cargo. La vida humana es sagrada. Hay una sacralidad de la vida humana. No importa si con el que yo me enfrento es un terrorista, ha cometido un acto, para eso tengo toda la fuerza del orden jurídico vigente. Si yo me margino de esto y entro en lo que se llamó terrorismo de Estado, pero la vida humana es sagrada y el vulnerar el respeto a la vida humana es terrible. Sinceramente le digo, señora, yo creo que en la conducta individual delictiva de un subordinado puede estar fuera de control y los jefes desconocerla. Pero acá, en ese pasado que hablamos, hubo un espectro de nuestro país dividido en zonas donde habían responsables que ejercían el control, el dominio del hecho de lo que ocurría ahí adentro. Y muchas de las cosas que se hicieron, de las cuales ahora nos lamentamos, tienen sus responsables y ellos tienen que afrontar la responsabilidad. Yo estuve en una guerra, volví junto con miles de soldados, me recibieron en el anonimato y afronté mi responsabilidad en la guerra. Y en otros casos desagradables que son conocidos, como ocurrió el homicidio de un soldado en un cuartel, y ahora estoy en otro tema también que no tengo nada que ver, pero la respuesta la tengo que dar. Quienes tenían el dominio del hecho, tenían el nivel de decisión y ordenaron, sabían lo que ordenaban. Sí, estaba todo planificado. Ellos tienen que dar las respuestas. Sí, cierto. Y no las puede dar el cadete, el subteniente, el capitán de hoy, que está muy mortificado por algo que no hizo. Claro. Sí, en general, hay mucha literatura escrita, por ejemplo, acerca de los hijos de los criminales nazis que miran a veces al papá y le dicen, ¿vos hiciste eso? ¿Usted conoce? Muchas veces habla de la familia militar. ¿Usted conoce casos así de que un hijo agarró a su papá y le dijo...? No conozco un caso puntual. Tengo 4 hijos, 3 varones de 28, 26 y 23 años y una nena de 18, que siempre dije, la nena nació cuando yo llegué a Malvinas, o sea que Dios me dio 18 años de vida más. Me ha dado mucho, entre otros. Pero mis hijos, uno licenció en ciencia política, el otro abogado, el otro estudia publicidad, no me lo pregunta a mí porque me conoce, pero sí me dice esto que se hizo. Y a veces para ellos tampoco tengo respuesta, porque son muy críticos, son muy exigentes como lo son otros. Sí, a la casa de abuelas vienen jóvenes de la edad de nuestros nietos que tienen dudas de si serán hijos de desaparecidos.
justamente es la vuelta de tuerca, ¿no? Ya no los buscamos solo nosotros, sino que ellos vienen a buscar su identidad. Y hay chicos que han sido criados por militares y que dudan de si serán hijos de ellos o no, y muestran este rechazo. Están en una actitud muy crítica por la historia que han vivido, por lo que han escuchado en la casa, y porque dudan si no serán ellos también robados por esta persona que los crió, porque hay un montón de cosas, no casualidad, porque uno no va a alentar la búsqueda de su identidad a un chico que uno ve claro que es hijo de esa persona, ¿no? Son seres que están en el mundo que creen que son quienes no son. No, es terrible, es un vacío muy yo grande. creo, mis queridos amigos, porque seguramente nos faltará mucho para cerrar, ¿no?, que este es un paso importante, esta reunión de nosotros, un pobre obispo, un pobre rabino no digo porque se enoja él, pero bueno, entiéndanos, dos humildes religiosos que queremos contribuir a que el país se mejore, y creo, mi querido amigo y hermano, que esta reunión, con todo lo que tiene de lacerante, no crean que me es fácil estar aquí, a ustedes mucho menos, sirve para que los argentinos sigamos buscando la verdad, y por caminos normales, sin violencia. Yo soy antiviolento con todas las fuerzas de mi corazón, como usted. Sí. Sí, no todos son antiviolentos. No, hay gente violenta, hay de todo, ¿no?, en la viña del Señor. Sí, pero bueno. Bueno, y yo para cerrar solamente agradecerte, Estela, por estar acá, y siempre contás con nosotros en tu trabajo, y decirle al general que aunque esté retirado, necesitamos más del general. Así es. Pues, que tenemos memoria. Y mi intención es trabajar desde organizaciones no gubernamentales. Quédense que hasta el final del obispo y el rabino les prometimos hablar acerca de cómo cae el perdón del Papa en la comunidad judía. El último de los bloques de un programa sin desperdicio, pero tenemos una deuda con ustedes, y es hablar de cómo reacciona la judería mundial con respecto al tema del perdón del Papa. Y acá creo que dialoguemos, no quiero contarte un poco. Yo quiero decirte que prefiero que la judería mundial, que la conozco muy bien por las revistas técnicas, que me hables de los judíos en Argentina. Los judíos en Argentina. Bueno, los judíos en Argentina están divididos como los judíos del mundo. Están aquellos que dicen, bueno, nosotros, está bien que pidan perdón, pero nosotros no tenemos por qué perdonar porque no es a nosotros. Están aquellos que dicen qué paso increíble, impresionante, en la cual definitivamente no es tan significativo lo que cambia el hoy, sino cómo está allanando el camino para el diálogo judío-cristiano del mañana. Esta es la mayoría absoluta, y yo lo veo en la calle, lo veo en comentarios y en cartas que recibo en función de distintas declaraciones que vamos haciendo algunos rabinos. Pero entonces déjenme ampliar un poquitito la idea de perdón desde el judaísmo. En la tradición judía, nunca uno puede perdonar algo que no le han hecho a uno, ¿no? Por ejemplo, una mamá no puede perdonar al asesino de su hijo, simplemente porque sería como que ella es dueña de ese hijo, y ese hijo tuvo vida, tuvo historia, es él. Claro que uno puede reconciliarse. No, querido, y además la madre recibe, no solo el hijo recibe una herida, la madre también. Esa la puede perdonar. La madre puede perdonar esa herida que tiene ella, pero que no puedes perdonar el acto del asesinato. Lo que nosotros insistimos con el Holocausto. Nosotros decimos, qué bueno que el Papa haya pedido de esta forma tan categórica perdón. Y digo esto, ¿por qué es tan importante? Primero, porque ya ningún cristiano va a poder negar nunca que la Shoah existió. Lo dijo el Papa. Segundo, la cristiandad pasa, gracias a estos categóricos mensajes que empiezan con Juan 23, pero son categóricos ahora, de pasar de la teología del desprecio a los judíos a la teología del aprecio, nuestros hermanos mayores en la fe. Nuestros padres en la fe también. Nuestros padres en la fe. Entonces, poder esto, ¿no? Poder sentir
donde yo siempre cuento, nosotros tenemos un libro en el cual yo cuento una anécdota familiar, no la dije en este programa, entonces puedo hacerlo, es que mi abuelo le decía a mi padre que el día de Navidad no pasara por la puerta de la iglesia porque el mensaje del obispo era tan antisemita que a lo mejor les iban a golpear porque pasaba. Entonces, no solo esto, mira cómo su nieto puede tener una amistad enorme, y un programa de televisión es chiquito al lado de lo que es nuestro vínculo, ¿no? Pero el vínculo judio-cristiano ya es otro gracias a este pedido de perdón. Esto es lo que me parece está muy ocurriendo. importante. Quiero decirles, por si todavía no lo saben, aunque ha salido en Clarín, en La Nación y en Criterio, perdón, que el rabino ha escrito un pedido de perdón. De otra manera, ustedes comprenden que el rabino no es el papa. No es el papa porque el judaísmo no tiene papa. Pero yo creo que en la Argentina, a pesar de su juventud, tiene la mitad de mis años, y Tutankamón no soy todavía, tengo 70, que no es poco. Es de los hombres más brillantes que tiene el judaísmo. Y lo digo sin ningún afecto personal. Yo distingo muy bien lo que es el cariño de lo que es el juicio con la cabeza. Pero yo lo he escuchado en su sinagoga, lo he oído predicar, lo he oído hablar de temas aquí y en Jerusalén. Y bueno, siempre... Yo me alegro que esta frase la esté diciendo casi 1:10 de la mañana, sí hay... Algunos ya habrá pagado, pero lo que quiero decir con esto es importante. Cuando el obispo dice no es el papa sobre cualquier rabino, esto es muy importante, porque cuando el rabino hace una declaración, lo hace siempre en un nombre y como máximo en nombre de la comunidad a la cual representa. Pero por eso cuando un judío pide perdón, si quiere que esto sea institucionalizado, la única forma es que se multipliquen otros judíos. No es un tema de investiduras, ¿sí? Nosotros siempre decimos que para rezar en comunidad hace falta 10 judíos. 9 rabinos no forman una comunidad y 10 ignorantes sí. ¿Sí? Esto es interesante. El rabino no tiene una jerarquía, es el maestro de la comunidad, pero él no puede pedir perdón por una comunidad. Entonces por eso debería multiplicarse. Yo he revisado en ese artículo el silencio de la comunidad judía en la época del proceso. Podíamos haber dicho mucho más, ¿sí? Se esperaba mucho más. Había algunas excepciones importantes, el rabino Marshall Meyer, Hermann Schiller, pero hubiésemos querido mucho más. Y la única forma de confrontar la verdad y de pedir verdad de otros es cuando estás dispuesto a revisarte vos mismo, ¿no? Así terminó el programa de la vez anterior, con esa frase: si nosotros no cambiamos, no cambia el mundo. Y nosotros, amigos míos, estamos dispuestos a cambiar todo lo que sea menester y Dios nos pida. Amén. Hasta el próximo domingo. Y no nos fallen.